Bien, arrancando con los ejercicios. ¿Pero se puede grabar la clase? Sí, me acordé justo, ahí la puse a grabar. Bueno, arrancando con los ejercicios obligatorios que no están en el campus virtual, vamos a leerlos. Un alambre de cobre, calibre 14, que tiene un diámetro de 1,628 milímetros, transporta una corriente de 12,5 miliamperes. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de la longitud de 2 metros del alambre? Bien, necesitamos, para saber la diferencia potencial, necesitamos saber, o sea, la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia potencial es igual a el producto de la corriente por la resistencia. Yo soy sanrafaelino, les aclaro, pero acá en Mendoza aprendí una regla mnemotécnica muy leprosa, que es Viva Independiente Rivadavia. Así le decían acá, me daba una risa. Nunca se me hubiera ocurrido. Eso determina la ley de Ohm, ¿no? Viva Independiente Rivadavia, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Por otro lado, necesitamos saber, la corriente la tenemos, y la resistencia es igual a ρ, la resistividad, que ya lo vimos la clase pasada, que es una propiedad intrínseca del material, en este caso es cobre, así es que hay que buscar en la tabla cuál es la resistividad del cobre. Creo que es 1,70 y algo, ¿no? Si no me acuerdo, ya lo busco en la tabla. Si alguien lo va buscando, genial. Bueno, la resistividad por el directamente proporcional al largo, el largo, que nos dice ahí, nos da el dato que es 2 metros el largo, dividido el área. Y el área no nos la da, nos está dando, ¿qué datos nos está dando? El diámetro. Entonces, tenemos el alambre por el cual circula la corriente, de 2 metros de largo, y tenemos el dato del diámetro. Bueno, se me fue un poco la cota ahí. El diámetro. Con el diámetro necesitamos calcular el área. Entonces, esto es el diámetro. El diámetro es igual a 1,628 por 10, pasémoslo a metro, porque todo esto hay que pasarlo a metro, por 10 a la menos 3. A veces me toma el... me toma solo el negativo. Bueno, vamos a hacerlo así, por 10 a la menos 3 metros. Bueno, el área de una circunferencia, como un cable lo consideramos cilíndrico, por supuesto. El área va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Se acuerdan? Es pi por 2,08. ¿Qué cosa? Ya te dio el área. 2,08. Muy bien, gracias. Por Me 10 encanta. a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Me encanta que estén ahí haciendo los ejercicios. Por 10 a la menos 6. Bien, esto es metros cuadrados. Bien, entonces, ya tenemos todos los datos acá arriba. El ρ nos falta. ¿El ρ lo averiguaste? ¿Cuánto es el ρ del cobre? No, ese te la debo. Espera, Es 1,72 por 10 a la menos 8. Ahí está, viste, era 1,70 y algo. Entonces, el ρ del cobre, que es la resistividad. La ¿Qué resistividad unidades tiene es... RO, profesor? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué unidades tiene RO?
Y Rho, No me fíjate, acuerdo. está ¿Y multiplicado sería por... metro cuadrado sobre amperes? Ah, no. No, no, estás dividiendo por metro cuadrado. Mira, acá lo hago. La resistencia te tiene que dar en ohm. Entonces, te tiene que dar en ohm. Y lo estás multiplicando por metro y dividiendo por metro cuadrado. Es decir que Rho, bueno, ahí lo pongo abajo. Rho es ohm por metro. Ah, bien, bien, bien. Esa es la unidad del... Y esto Esa es la es resistividad. por 10 a la menos 8. Ahí está. Bueno, entonces el Rho del cobre, 1,72. Ahora sí, por los 2 metros, el 1,72 por 10 a la menos 8, por los 2 metros del largo sobre el área que calculamos acá, eso ya me da la resistencia. Por la corriente que está circulando, si alguien ya calculó la resistencia, me lo dice el valor. Eh, Si no, busco la la... corriente sería 12,5 por 10 a la menos 3. Exactamente. Ojo, esto es L. Lo voy a poner en mayúscula para que no se confunda con la I. Esto es Puede ser 12,5. que sea, profe, ¿Sí? Dime. 12,07 por 10 a la menos 4. Puede ser. Mi calculadora la tenía por acá. ¿Alguien lo verificó? No encuentro mi calculadora. Está en mi escritorio. Ahí lo estoy sacando. Me lo han sacado mis hijos, a ver. Perdón, me fui un segundo, no sé si alguien habló. Bueno, 1,72 por 10 a la menos 8 por 2 metros dividido. Vamos a confiar que el área está bien. 2,08 por 10 a la menos 6. Esto da... Es lógico, es una resistencia bastante chiquita porque son 2 metros de cable. 2 metros de cable tiene una resistencia bastante chiquita. Estos son en ohm. Lo podríamos poner... ¿Se puede poner, profesor, 16,54 Sí, por 10 a la menos 3 ohm? ¿Es correcto? ¿Lo toman, no? sí. Eso iba a poner. Lo iba a poner así para tener más cifras significativas. Porque es un valor bastante chico, entonces lo iba a reescribir más prolijo, como lo estás diciendo vos justamente. Por 10 a la menos 3. El potencial me queda 2,06 por 10 a la menos 4 ohm, volt, ¿puede ser? Sí, profe, vamos a meter lo mismo. Por 12,5. ¿Cuánto te dio? 2,07 sería Sí, por 10 a la menos 4 volt. sí, exactamente. Es un potencial, una caída de potencial muy chiquitita. Entonces, no, por Porque eso, la carga es chica también. claro, la corriente es chica, pero generalmente por eso despreciamos la caída de tensión en los cables cuando se trata de poca distancia, digamos, y poca corriente. Esto es muy poca corriente, esto es más bien una corriente de niveles
de un aparato electrónico. Ahora vamos a ver el ejercicio que sigue. Bueno, sigamos con la pregunta B. ¿Cuál sería la diferencia potencial del inciso A si el alambre fuera de plata en vez de cobre? Bueno, lo que va a cambiar, la plata es mejor conductor que el cobre. Entonces, lo único que va a cambiar acá Rho. es Rho, que el Rho de la plata era... 1,47 por 10 a la menos 8, profe. Gracias. Todo el resto es igual. Pero es un poquito... Lo que estamos calculando acá es la caída de tensión, profe. O sea, Sí, sí. acá es la caída de tensión. Me faltó la unidad ahí. La caída de tensión. Esto es en volts. La caída de tensión en el cable. Bueno, entonces es totalmente despreciable. Suponiendo que lo alimentás con una pila de 1,5 volts, imagina esto, estás alimentando algo, 1, esto que nos dio, dividido 1,5 por 100, esto es el 0,01% de una pila de 1,5 volt, de una pilita común. Así que es totalmente despreciable la caída de tensión en el cable. Bueno, vamos al ejercicio que sigue, que estamos hablando ya de un calentador eléctrico de 540 watts. Es bastante más potencia, o sea, esto nos da la idea de la potencia. Es un valor bastante real, es un calentador chiquitito. Para que se den una idea, un secador de pelos está entre 1000 y 2000 watts, o una jarra eléctrica también está entre 1000 y 2000 watts. O sea que podría ser un calentador de esos de camping que se meten adentro del termo, puede consumir eso más o menos. Dice que está diseñado para operar en líneas de 120 volts, o sea, en otro país. Pregunta, ¿cuál es la resistencia? Bueno, la potencia es el producto de la tensión por la corriente. Esta es la definición de potencia. Pero a partir de la ley de Ohm, nosotros la ley de Ohm la podemos expresar, como les decía recién, viva independiente Rivadavia, o a partir de la corriente, despejando del anterior, es la tensión sobre la resistencia. Entonces, con estas expresiones, reemplazando en la fórmula de la potencia, reemplazándola por la ley de Ohm, en cualquiera de sus expresiones, voy a tener dos nuevas formas de escribir la potencia. Entonces, si reemplazo la corriente, voy a tener tensión por tensión, esto es tensión al cuadrado, sobre la resistencia. Entonces, teniendo la potencia, teniendo la línea, la tensión de línea, que es 120, puedo calcular la resistencia, que es lo que me está pidiendo, con esta expresión. Directamente. Entonces, vamos a aprovechar eso para hacer el inciso A. Entonces, la resistencia, despejando de ahí, va a ser igual a la tensión al cuadrado sobre la potencia. Esto es igual, si ustedes lo calculan, esto es 120 al cuadrado dividido los 540. Esto tiene una resistencia de 26,67 ohms. Es la letra omega, ahí yo no lo puedo poner no puedo insertar símbolos acá, pero recuerden que el símbolo de la resistencia es omega. Ahí está más o menos dibujado.
Bien. ¿Cuál es la corriente que toma? Bueno, la corriente la podemos directamente de esta expresión, la podemos calcular de ahí. Así es que ese es bastante fácil. La corriente va a ser igual. Generalmente la tensión es un valor que está dado por la alimentación. Y lo que varía es la corriente de acuerdo a la potencia del aparato. O sea, la potencia del aparato me va a determinar cuánta corriente chupa, digamos, cuánta corriente toma del sistema el aparato. Entonces la corriente es igual a la potencia sobre la tensión. Esto es 540 watts dividido los 120 da 4,5. 4,5 amperes. ¿Ven? Acá ya, antes hablábamos de miliamperes, acá ya en un aparato eléctrico ya estamos hablando de unos cuantos amperes. Un aire acondicionado consume unos 9 amperes, para que se den una idea. O el microondas. Bien, se nos debe estar por cortar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Que no me gusta que se me corte 3 así. minutos. 3 minutos. Bien, bueno, entonces alcanzamos a hacer un par más. O sea, un puntito más. Si el voltaje de línea disminuye, ¿cuánta potencia toma el calentador? Disminuye a 110 volts. Suponga que la resistencia es constante. La realidad es que se modificará debido a la temperatura. Esto se los voy a dejar planteado para que ustedes lo vayan pensando. Se me va a cortar cuando esté hablando, si no. Bien, bueno, esto es la potencia. Suponiendo que todo lo anterior es constante, esto va a ser la tensión por la corriente. Y esta tensión es la tensión prima, digamos, que en vez de 120 va a ser 110 volts. Esto es suponiendo ya que lo anterior es constante, por 4,5. 4,5 amperes. Esto da 495 watts. Pero, fíjense, y acá se me va a cortar, se los dejo para que piensen. La potencia también, como les dije, podíamos reemplazar la tensión por la ley de Ohm. Me va a quedar I cuadrado por R. I cuadrado por R, la potencia expresada de esta manera tiene un nombre especial, se llama ley de Joule. La ley de Joule me relaciona la potencia eléctrica con el calor que disipa. O sea, esto está totalmente relacionado con el calor. A más potencia, más calor. Entonces, si baja la tensión, baja la potencia, va a bajar la temperatura. Si baja la temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Esto lo vimos en el laboratorio anterior. Si baja la temperatura, no. Al revés. No, Al revés, si baja la temperatura, a ver el chat, no, si baja la temperatura, baja la resistencia. ¿Se acuerdan que daba el gráfico que ustedes hicieron de temperatura, de resistencia versus temperatura, daba una cosa así? A más temperatura, más resistencia. Entonces, la potencia, si baja la potencia, va a bajar